Bueno, gente, vamos a ver un compendio muy interesante de los líderes, los títeres que han sido puestos para criticar la Tierra recta en muchos de sus discursos que están intentando hacerlos ver que están locos, que están chalados perdidos, que los que hablan sobre la Tierra recta son los tíos raros de la habitación y todo el mundo tiene que reírse de ellos. Esto como igual que en el instituto y tienes el típico bully, ¿no? Que dice, mira, este no sabe qué dice. O sea, es lo mismo, o sea, es acoso a un grupito de personas, un grupo de personas simplemente por cuestionarse la Tierra. ¿Y por qué hacen esto? Yo te pregunto, ¿por qué un político y presidentes y líderes del Estado pierden el tiempo hablando sobre esto en su discurso tan importante? ¿No parece una tontería? Hombre, ahí está el tema. Porque tienen miedo, porque cuando empiezas a investigar sobre la Tierra recta, ¿qué pasa? Se te abren un montón de puertas y de repente cuestionas muchas otras cosas. Y esto lo digo siempre. Cuando cuestionas la Tierra recta, ahí es la puerta que abre un túnel infinito de información brutal, porque una te lleva a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra. Alucinante. Vamos a ver esto porque esto es muy bueno, muy increíble. Empezamos, por supuesto, con uno de los favoritos primer ministros de Canadá, Trudeau. Vamos allá. Before the pandemic, getting really fascinated by flat earthers Oh. and trying to understand sort of the thinking behind them of people who've decided actively to create an identity for themselves that was to just clearly reject what science, settled thousands of years ago with the ancient Greeks. Claro, ahí está. Los terarectos pues decidieron rechazar la ciencia aprobada por los griegos y este hombre dice, pero ¿cómo puede ser? Eso es inaceptable. Claro, es que tienes que seguir las órdenes supremas de los líderes elitistas. Hombre, claro. And that there's no real contrast to it. It's more of an identity thing rather than a reasoning thing. Oh, claro, es más una identidad que el razonamiento, o sea, que llama a los terarectos que son tontos de remate y como que es únicamente una identidad, no están pensando, no tienen la capacidad de pensar, esto es increíble, o sea, vaya insulto más fuerte que lanza este hombre. And to have people sucked into that, it was fascinating to try and see what it was all about. And then, of course, we went on to understand the phenomenon of anti-vaxxers and anti-science and anti-skeptics, and this rise in these echo chambers that are validating this kind of thinking in ways that have real consequences. Ends at the water's edge. Well, thank God they weren't around back in 1492. Imagine the hard time they've given Christopher Columbus. Oh, Christopher Columbus. Voices on the right and left are working right now to breathe life into those old flat earth theories of protectionism, of isolationism, that there is no going back. Our new world is far smaller, communications far more instant, our horizons stretch much farther with each generation. This is 1991, not 1791. Horse and buggy attitude won't carry us into the next century. ¿Veis? Como And we todos will knock atacan. down barriers wherever we find them, to open markets, for instance, for our computer software, movies, books, and pharmaceuticals. We will fight hard against protectionism, both at home and abroad. And 5 centuries ago, a man of courage and vision set sail from Europe, searching for new trade routes and opportunities. Esto una vez más He con Christopher defied the Colombo. timid counsel of those who said the earth was flat. Otra vez. Christopher Columbus's voyage to the Americas transformed human history. Columbus was an entrepreneur, and the risk he took 500 years ago continues to pay off abundantly today. And today we still have to combat the flat earth mentality.
Es que lo repite el tío constantemente, como que está entrando en pánico, porque ya por los 90, cuando empezaron las personas empezaron a pensar críticamente y ya pues iba empezando el internet tal y cual, tenían mucho miedo de que la gente pensara de una forma crítica y tenían que atacarlo constantemente, ¿no? Mindset that urges us to barricade our borders against competition, to shut off the free exchange of food and machinery and skills and ideas. Obama, 2009-2017. I want to be clear. I am willing to work with anybody. Republicans, Democrats, Independents, Libertarians, Greens, anybody to combat this threat on behalf of our kids. I'm open to all sorts of new ideas. Maybe better ideas. To make sure that we deal with climate change in a way that promotes jobs and growth. Claro. Nobody has a monopoly on what is a very hard problem. But I don't have much patience for anyone who denies that this challenge is real. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Mira, claro, no tenemos tiempo para una reunión con la sociedad de la Tierra Recta. No tenemos tiempo porque, hombre, si hablamos con ellos y si pensamos y razonamos, nos damos cuenta de que NASA está gastando una cantidad de recursos abismal en el fake space. Aquí está el problema, ¿no? Los bobos. If I say that the world is round and someone else says it's flat, Sí. that's worth reporting. But you might also want to report on a bunch of scientific evidence that seems to support the notion that the world is round. We're trying to move towards the future. They want to be stuck in the past. And we've heard this kind of thinking before. Let me tell you something. If some of these folks were around when Columbus set sail, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. Claro, ahí está. I got fascinated with the idea of flat earthers. Now, this is an entirely new phenomenon. There wasn't really any moment back in recorded history, not the ancient Greeks or the ancient Babylonians. Dice que no hubo ningún momento en la historia en la cual la gente pensó que la Tierra era recta. Mentira, si es que todas las culturas antiguas lo pensaban. Griegos, navajos, babilonianos, mesa, japoneses, persas, vikingos, indios, inca, hebreos, mayas. Tío, pero que me estás mintiendo, Trudeau, estás mintiendo descaradamente delante de todo el mundo. Pero ¿por qué estás mintiendo, Trudeau? Porque eres un político, claro, los políticos hacen el que mienten, hombre, claro. Or the Incas or whoever else who actually wondered whether the earth was actually flat or not. And Christopher Columbus, they knew the earth was round. There was no danger he was going to fall off the edge of the China, África, los slavicos, los sumerios, los célticos, es que todos sabían de que era un lugar cerrado. world. That wasn't what people worried about when he was setting off to discover the Americas or discover a shortcut to India. Egipto, los romanos, los masones, con su templo, con el sol, con los pilares, tío, es que es todo, todo. Los islámicos. But recently, over the past few years, a whole bunch of people have decided that the world is flat. Now, everything we know about science, from the people we've sent to the moon, Que es falso, no enviaron a nadie a la luna, pero hombre, claro, esto no lo pueden negar, porque si lo niegan, que todos sabemos de que es una farsa, se quedan como tontos. Claro, ahí está, ¿no? to the photos we've taken from space. Las fotos que toman del espacio, que son también ediciones gráficas 3D artísticas, impresiones artísticas. Claro. ¿Por qué no toman un vídeo de, no sé, de la parte sur de la Tierra, la parte inferior, donde se pueden ver barcos invertidos, aviones invertidos, que están volando invertidos, no sé,
Cuando están bajando, ¿no? Están invertidos, están boca abajo, ¿no? Para nuestra perspectiva superior. Tienen cámaras en la ISS, lo podían hacer en cualquier momento, pero nunca lo hacen. Imagínate lo guapo que sería ver barcos que están navegando invertidos. Sería por motivo de la gravedad, ¿no? Que está pues manteniendo todo en la Tierra. Sería increíble, pero no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Hombre, estás respondiéndote a ti mismo. Porque no se puede, porque la Tierra no es un globo. To how we explain day versus night and seasons. También día a noche, las temporadas también se pueden explicar fácilmente en el modelo plano. Se puede explicar fácilmente. We know that the earth is round. We know, sabemos. No, no sabes. Es tu argumento que te basas en lo que te han dicho en la NASA, que son documentos falsificados de la NASA y también son documentales que están creados para llevar un sentimiento durante la Guerra Fría, que ya todos sabemos cuál fue el objetivo real. But there are a whole bunch of people out there who have decided that the earth is flat. The idea that the earth is a flat disk or plane first comes from most ancient civilizations, including Egypt and Greece. Claro. Most of the ancient cultures believed that the earth was flat. The same ancient cultures that build the pyramids and seem to have more knowledge about our world and universe. Importante, o sea, las culturas que supuestamente crearon las pirámides, que tienen una tecnología que nosotros hoy en día no podemos replicar. Pregúntate esto, ¿por qué los antiguos egipcios, que si nos fijamos, si nos ceñimos a la historia oficial, los antiguos egipcios, su concepto era de una tierra recta, una tierra no redonda, una tierra recta. Esta gente que eran pues muy avanzados, ¿no? En su creación de pirámides, tenían este conocimiento de que la tierra era recta, no que era redonda, no, nunca, jamás. Y tenían más tecnología que nosotros porque actualmente nosotros no podemos hacer las pirámides de Giza, no lo podemos, es que no tenemos la capacidad de hacerlo. Nos costaría un huevo, nos costaría muchísimo tiempo y dinero y es que sería un proyecto de una envergadura imposible con la tecnología, las herramientas modernas de hoy en día. Hombre, es que la respuesta está por sí misma clara. Than we do today. Bien, pues nada más, gente, aquí está. Lo paro aquí porque después el video tiene copyright con música, no puedo ponerlo, lo siento mucho. Esto es John Kerry también, que también habla de estos en Pariscope 2021, que también habla sobre la Tierra recta, que son los chalados perdidos, tal y cual. Bien, pues ya los imagináis, gente, muy importante. Aquí vemos claramente si están manipulando la élite, a sus marionetas, los políticos que son marionetas. Les están pidiendo que hablen y ataquen y se burlen repetidamente de la Tierra recta. Es porque saben de que la gente está despertando. Si no, no lo harían. ¿Por qué un político perdería su tiempo hablando sobre la Tierra recta? Sí, como bien dice esta gente, es obvio de que es redonda. ¿Por qué? ¿Por qué están perdiendo el tiempo? Hombre, como todos sabemos, porque no es obvio. Es muy claro y evidente. Las pruebas apuntan hasta el otro extremo de que no es redonda, porque es que hay demasiada mentira, manipulación, edición gráfica, falsificación y también falta de pruebas de vídeo clara y contundente de cómo la gravedad está en acción, me repito, grabando por ejemplo simplemente barcos o aviones que están volando invertidos en la Tierra en los diferentes polos. Cerca del polo sur tenemos a Australia, tal y cual, ¿no? O sea, únicamente esto hace falta y ya está, todo el mundo creería. Bien, pues nada más, gente, como siempre digo, esto fue del canal John Thor, muy bueno este vídeo. Y como siempre digo, nos veremos, gente, en los próximos vídeos. Hasta pronto.